La gastritis es un mal que afecta directamente a las paredes del estómago, provocando una inflamación severa en la mayoría de los casos. El revestimiento gástrico también puede sufrir irritación o incluso hemorragias, lo que puede provocar graves efectos en el proceso digestivo y grandes daños en el estómago, en muchas ocasiones irreparables. Básicamente, se trata de la inflamación del revestimiento estomacal. Este revestimiento es muy fuerte ya que tiene que soportar todos los ácidos que intervienen en el estómago, pero se puede llegar a inflamar, enrojeciéndose y apareciendo manchas que causan una molesta irritación. Aunque no lo creas, para tratar correctamente esta enfermedad es de vital importancia saber lo que la ha causado. A continuación, te cuento algunas de las causas. Malos hábitos alimenticios. No alimentarse de forma sana y abusar de malos hábitos de forma prolongada suele ser la principal causa. Comer demasiado rápido o abusar de ciertas sustancias, como las salsas picantes, por ejemplo, deben evitarse a toda costa. Estrés y ansiedad. Aunque parezca mentira, llevar una vida llena de tensión, estrés y ansiedad puede afectar directamente al estómago. Vivir con nerviosismo puede provocar la aparición de una gastritis nerviosa, uno de los tipos más difíciles de curar. Que quede claro que el estrés afecta a cada persona de forma distinta dependiendo de la circunstancia, mientras que la ansiedad empuja a algunos a comer descontroladamente, a otros les cierra el estómago y las ganas de tomar ciertos alimentos. Todo esto puede generar gastritis. Es importante acudir al médico para que te realice las pruebas oportunas y a partir de los resultados concrete el tratamiento más adecuado. Una vez que un profesional te haya examinado, seguramente te recetará los medicamentos habituales para cualquier gastritis. Sin embargo, es conveniente que le recuerdes los niveles de estrés a los que te sometes. De esta forma podrá considerar si es necesario tratar también el estrés. Según el nivel de ansiedad y de estrés que vives y sus características, se podrá decidir si es más eficaz un remedio natural o una medicina. Recuerda que los síntomas de la gastritis nerviosa o emocional son dolor abdominal generalmente en el estómago, acidez estomacal y ardor o quemazón. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Continuamos, mis queridos mañaneros, y el día de hoy estaremos tratando gastritis, la enfermedad del estrés. Ya está con nosotros Freddy Palma, nuestro especialista. Compañeros. Así es, muchísimas gracias vos, doctor Palma, bienvenido. Esto de la gastritis de repente nos confunde un poco. ¿Cuáles son realmente estos síntomas que sentimos para decir, creo que hay un problema y tengo que ir al doctor? ¿Dónde es exactamente el dolor y qué más nos sucede para saber si es gastritis o alguna otra cosa? Muy buen día con todos. En efecto, los principales síntomas que tiene la gastritis es el ardor en lo que nosotros llamamos la boca del estómago. Anatómicamente se llama epigastrio, que es donde justamente está situado anatómicamente el estómago. Esa es la principal característica de la gastritis. Es un ardor, es un tipo quemazón lo que ocurre. Puede estar acompañado de otros síntomas y signos como son náusea, puede haber incluso vómito, puede haber un reflujo gastroesofágico, un ardor aquí que los pacientes lo refieren como un ardor detrás del pecho, es un reflujo gastroesofágico. Y obviamente todo esto tiene que ver con los altos niveles de ácido clorhídrico que secreta el estómago. Doc, pero aparte de que se dice mucho que se genera por un mal hábito en alimentación, también es verdad que hoy en día es la enfermedad del momento por el estrés, la ansiedad y el ritmo de vida que se lleva. ¿Por qué se relaciona o por qué la puede provocar? Bien, es importante tener en cuenta que la gastritis como tal es una enfermedad multifactorial, en donde están involucrados varios aspectos que las pueden generar. De los más importantes, una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Casi en el 90-92%, de acuerdo a las estadísticas, de las gastritis se encuentra presente esta bacteria. Pero también está asociada con malos hábitos de alimentación. Comida con exceso de grasa, por ejemplo. La ingesta abusiva de alcohol. El hábito de fumar tabaco. Todos esos son factores que promueven la génesis de la gastritis. Entonces, es multifactorial. Perfecto, Doc. Por otro lado,
comentado, por ejemplo, en mi caso, yo como entre 5 y 6 veces al día, pero cuando por algún motivo me salto alguna comida, sí tengo un ardor en el estómago bastante fuerte. ¿Esto es que tengo gastritis o es debido a que mi organismo ya se acostumbró a ciertas comidas al día y cuando no ingiero comida sucede esto? Lo primero que ocurre es lo segundo que mencionaste, es decir, si tú ya acostumbras a tu estómago a tener comida a ciertas horas, cuando en un momento no la tienes, pero ya estaba programado, el estómago comienza a secretar ácido clorhídrico en espera de esa comida. Y eso es lo que provoca el ardor en la boca del estómago. No podríamos decir a priori que eso ya significa gastritis, porque como te menciono, viene acompañado de muchos otros síntomas, otros factores, pero sí es recomendable que si, a pesar de haber ya modificado o hecho el hábito de tu alimentación de 5 o 6 veces y aún persiste el ardor en el epigastrio, en la boca del estómago, es bueno que acudas donde el médico para que a través de los exámenes pertinentes pueda determinar de qué se trata. Doctor, ¿qué pasa con la automedicación? Muchos estamos acostumbrados que el bicarbonato, que estas sales que son también para la acidez, que el omeprazol, que el lansoprazol, que todos los soles habidos y por haber. ¿Qué pasa con este tema, mi querido doctor? Y este ardor que viene relacionado con el amor también. Bien, como siempre lo menciono, el tema de automedicación lamentablemente es cultural en nuestro país, pero no está definitivamente bien, no está bien. Hay varios medicamentos que provocan aumento de la acidez estomacal. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la aspirina. Entre ellos tenemos los analgésicos como el ibuprofeno, por nombrar alguno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nos duele algo, recurrimos a estos medicamentos y estamos lesionando la mucosa gástrica. Ahora bien, en cuanto a los otros que mencionas, son inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el lansoprazol. Siempre todo medicamento debe estar supervigilado por un médico en cuanto a su dosificación, en cuanto a las tomas diarias, en cuanto al tiempo máximo en el que puedas tomar. Entonces, es imprescindible acudir siempre con el médico porque además, dependiendo de las características que tenga tu gastritis, del tiempo de evolución y de los demás síntomas, el médico especialista será quien te provea de la receta adecuada. Doctor Freddy Palma, yo pensé que era amor estas mariposas que sentía, pero ha sido gastritis, según lo que usted dice. Pero cuénteme, ¿cuáles son los errores comunes que cometemos, sobre todo en el desayuno? Porque hay personas, pues que a mí me ha pasado que a veces me levanto y directo el café con el estómago sin ayunas, o algún alimento fuerte que después me genera gastritis. ¿Qué deberíamos hacer siempre al despertarnos? ¿Un vaso de agua antes de desayunar? Hay personas que ni siquiera desayunan. ¿Eso podría desencadenar en una gastritis? El primero de los errores que se comete en la mañana es no desayunar. Por el ajetreo, por el apuro, que esto, que lo otro, y entonces no desayuno. Y resulta que a primeras horas de la mañana el estómago está preparado con su acidez para recibir comida y no la haya. ¿Qué ocurre entonces? Lesión en la mucosa gástrica. ¿Y qué? ¿Está bien mandarse primero el café No. o no? Definitivamente la cafeína está demostrado científicamente, aumenta la acidez, así como los jugos cítricos aumentan la acidez. ¿Qué deberíamos desayunar a primera hora? Siempre un carbohidrato, acompañado de frutas ciertamente, y si vamos a ingerir café, porque lo tenemos por costumbre, que sea luego de haber ingerido el carbohidrato, sea pan en cualquiera de sus presentaciones, galletas y demás. Bueno, este es nuestro segmento Médico al Día. Recuerden que tienen que escribirnos hashtag Yo Disfruto con Mañaneros. Todas las preguntas que ustedes tengan, aquí estamos para ustedes y por ustedes. Yo le pregunto, doctor Palma, ¿cuál es el tratamiento a seguir y cuáles son estas personas o pacientes más propensos a esto? ¿Y qué podríamos hacer para prevenirlo, obviamente? Los pacientes más propensos son aquellos que había mencionado ya, cuyo estilo de vida son favorables a desencadenar gastritis. Personas que abusan del alcohol, personas que fuman, personas que no tienen un buen hábito alimenticio. Y cuando digo un buen hábito alimenticio me refiero primero al horario y segundo al contenido de esa comida. Científicamente comprobado, las comidas con altos niveles de grasa, de azúcares, también son lesivos para la mucosa gástrica. ¿Qué deberíamos hacer? Ante el aparecimiento de los primeros síntomas, acudir donde el médico. Insisto en ello porque
hay varias presentaciones de gastritis, hay varias causas que lo provocan y entonces lo importante es atacar aquella causa, identificar la causa, atacarla y obviamente luego instaurar un tratamiento permanente para que el paciente, con el paso de los días, con el paso de las semanas, porque a veces suele cronificarse la enfermedad, pueda obtener resultados favorables. Perfecto, tratamiento para cada quien seguramente. Es correcto. Muy bien. ¿Tienes una pregunta? Sí, mis queridos compañeros, nos preguntan en las redes sociales que si la comida muy condimentada influye demasiado en el Helicobacter. Es correcto. Las comidas con altos niveles de condimentos, con altos niveles de grasa, son propensas a que el estómago desarrolle más acidez y entonces sea lesivo para el estómago y el desarrollo de gastritis. Aquí quiero tocar un punto importante y es que durante mucho tiempo se ha pensado que el ají provoca gastritis o provoca úlcera. Se han desarrollado varios estudios científicos en donde este mito se ha desmentido. Sin embargo, la recomendación de los especialistas es que cuando una persona tiene gastritis, evite comer cosas condimentadas, incluido los picantes como es el ají. Perfecto, doctor. Y para concluir, cuando uno está con gastritis o tiene ciertos dolores, por lo general todo el mundo le dice, tómese un vaso de leche o tómese un vaso de este yogur que tiene cierta protección para el estómago. ¿Sirve o no sirve? Es interesante aquello porque históricamente lo hemos hecho. Entonces, lo que ocurre es un efecto meramente físico, mecánico. La leche o el yogur, al ser fríos, va a contrarrestar la acidez del estómago en ese momento. Pasadas 2 horas, por el alto contenido de grasas que tiene el yogur, la leche, el rebote suele ser peor. Es decir, se secreta mayor cantidad de ácido clorhídrico y entonces la sintomatología es mayor. ¿Qué es recomendable cuando tengas en ese momento ardor gástrico? Ingerir carbohidratos. Un pedazo de pan, un pedazo de galleta. Es correcto. El carbohidrato va a neutralizar el ácido del estómago. Mi querido doctor Palma, algo muy breve, por favor, porque se habla tanto de la incidencia de este famoso Helicobacter pylori, que muchos lo hemos escuchado, pero muchos no saben cómo se lo detecta y cuál es el tratamiento, doctor, por favor, brevemente. El Helicobacter pylori entonces es, como mencionaba, la bacteria que está relacionada hasta en un 90% en las gastritis. ¿Cómo se ingiere, cómo se adquiere este Helicobacter pylori? A través de alimentos contaminados. Y entonces la contaminación es oral. Ahora, es importante tener en cuenta que para hacer un diagnóstico adecuado de un cuadro de gastritis, el examen, el gold estándar que se llama en medicina, el examen más apropiado se llama endoscopía. Existen exámenes que a través de sangre pueden detectarse niveles de los antígenos o los anticuerpos del Helicobacter pylori. Sin embargo, mencionaba que es mejor hacer una endoscopía puesto que directamente estamos visualizando la mucosa del estómago y segundo, podemos tomar una muestra directa del estómago para luego someterlo a un examen histopatológico y determinar exactamente las características de la gastritis y por ende el tratamiento. Doc, normalmente se escuchan los casos de gastritis en las personas contemporáneas con nosotros o mayores que llevan un ritmo muy acelerado. ¿Qué pasa con los niños? ¿También se puede desarrollar en ellos? Y si es así, ¿cuál es el tratamiento a seguir o cómo lo puedo detectar en un pequeño? Justamente ese es otro de los mitos. Se pensaba que los niños no pueden sufrir de gastritis. Es totalmente erróneo ese pensamiento. Definitivamente los estudios han mostrado que los niveles aumentados de estrés, de ansiedad, provocan secreción de ácido clorhídrico y por tanto mayor acidez estomacal, gastritis. Los niños actualmente pueden, no solamente por el estrés, sino por los malos hábitos de alimentación. Las papas fritas, las hamburguesas, las comidas rápidas, las golosinas que tienen alto contenido de azúcares y otros alimentos con alto contenido de grasa pueden a temprana edad provocar el desarrollo de gastritis en los niños. ¿Vos, tú tienes una pregunta? Lo que pasa es que en las redes sociales nos preguntan si la leche helada ya es demasiado peligroso, pero ya respondió eso nuestro especialista. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Freddy Palma. Nosotros continuamos con más y los invito a ver Mundo Rosa. El gorrito ya está que le duele. Acidez, sí. Veamos.
Ya escucharon, chicos, con el gas es un